Salve María. Hoy vamos a aprender otras letras del alfabeto portugués que no hacen parte propiamente del alfabeto, pero también las utilizamos mucho en portugués. Son consideradas como letras. La primera es esta que ven aquí. Es una C con un dibujito aquí abajo. Se llama C cedilha. C cedilha. O le conocemos comúnmente como cedilha, simplemente. Esta letra cumple la misma función de una S en español, como por ejemplo en la palabra deseo. Por ejemplo, azúcar. Azúcar. No le decimos acúcar, le decimos azúcar. Más adelante, cuando especifiquemos los sonidos de la C, vamos a incluir esta letra también para ver una diferencia muy interesante que tiene la C y la C cedilha. Ahora existen también otras letras compuestas que se pueden juntar dos letras y adquieren un sonido diferente también. Esta CH tiene un sonido de SH inglés, como por ejemplo de la palabra she. En portugués, un ejemplo es la palabra chuva, que significa lluvia. Ven que el sonido es un sonido leve, como el sonido de she en inglés, también se pronuncia aquí chuva. No es chuva como podríamos decirlo en el español, chocolate, sino es un sonido suave de chuva, como si estuviéramos haciendo el sonido de cuando mandamos a hacer silencio. Shh, shh, un sonido más leve. Entonces este sonido es shh, se dice chuva. Otra también que tenemos es la L y la H juntas. Estas dos letras juntas tienen un sonido de doble L en español, como de la palabra lluvia. Aquí quiero decirles algo importante, que la doble L en español, tal vez para los más jóvenes no lo sepan, pero nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, ellos pronunciaban la doble L muy bien, como debe ser, que es un sonido diferente de la Y de yuca. Y de yuca y doble L se pronuncian diferente en el español. En el español la doble L tiene un sonido también muy leve, que es de lluvia. No se dice, pues comúnmente le decimos lluvia, y, pero en realidad se utilizaría como la doble L que nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos, bisabuelos lo utilizaban y lo dicen muy bien, que es el sonido lluvia. Lluvia es un sonido más leve que lluvia. Entonces, con este sonido leve de la doble L original, como se debe decir en el español, y utilizamos en el portugués, por ejemplo, la palabra filha. Filha. Filha significa hija. Si ven, cuando la L y la H están juntas, además de tener este sonido y, también parece que tuviera una I antes de la siguiente letra. L, como si esta H se convirtiera en una I, pero es algo muy leve que no se debe notar. Entonces por eso dice filia, filia. Ahora tenemos la NH. La NH, también las dos juntas, hacen el sonido de una ñ en el español, como de la palabra niño. Como ejemplo en portugués tenemos la palabra sonho, que significa sueño, de soñar, soñar alguna cosa. Entonces la N y la H adquieren el sonido de ñ en español. Por lo tanto se dice soño.
También tenemos la doble R, que lo habíamos ya comentado en la clase anterior. Doble R es común en el español. En el portugués también es muy común, pero la pronunciación es totalmente diferente. Como les había dicho, las dos R's juntas, doble R, tiene un sonido de J en español, como de la palabra juego. Un ejemplo en portugués es la palabra terra. Terra significa tierra. No es teja del tejado, es tierra. Pero no decimos terra, decimos teja. Se cambia este sonido por una J. También en el portugués tenemos la unión de dos S's. Esto en el español no existe tampoco. Pero cuando encontramos esto en una palabra portuguesa, sabemos que ella cumple una función de sonido de S, sonido fuerte de S en español, como de la palabra sopa. Por ejemplo, la palabra progreso. Podría ser que nosotros podríamos pensar, pero no se necesitan dos S para que haga ese sonido progreso. En el español lo escribimos solamente con uno y ya basta. Pero en el portugués no es así. En el portugués, después lo vamos a ver mejor cuando encontremos la palabra S, las modalidades. Pero si estuviera solamente con una S y no con dos, la palabra sería pronunciada diferente. Ahora no los voy a poner a complicarse con esto, pero quiero que entiendan que cuando encuentren dos S juntas en una palabra, siempre va a tener el sonido fuerte de la S en español. O sea, progreso. Como ven, es una palabra que pronunciada es la misma cosa que en el español y el significado también es el mismo. Así que no cambia en cuanto a pronuncia y significado, pero sí en cuanto a escrita. Se escribe con dos S. Progreso, congreso, también se escribe con dos S. Entonces, estas son otras letras que encontramos en el alfabeto, que no encontramos propiamente en el alfabeto portugués, pero que se utilizan mucho en la lengua portuguesa. Y las vamos a encontrar a montones. Pero ya les dejo señaladas estas letras como especiales para que las tengan en cuenta. Entonces vamos a pronunciar una vez más todas estas palabras en portugués como se pronuncian correctamente. Primera, chuva, chuva. Filha, filha. Sonho, sonho. Terra, terra. Progreso, progreso. Muy bien. Esta palabra se pronuncia azúcar, porque esta C sigila cumple el mismo sonido de una S también. Después les voy a explicar por qué el sonido de una S y no de una C, porque si tuviera el sonido de una C en español, se diría acúcar, pero no es así. Esta C sigila tiene el sonido de S. Como les digo, más adelante vamos a entender el por qué. Bueno, esta clase queda por hoy aquí. Fue una clase corta, apenas para que también sepan que vamos a encontrar muchas veces estas letras compuestas o esta letra C sigila en las palabras que vamos a hablar comúnmente en el portugués. Muchísimas gracias a todos. Salve María.